Muy buenas tardes. Yo voy a presentar la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano bajo el planteamiento de que los acervos digitalizados son una extraordinaria herramienta de investigación, y para poder convertir los acervos en una herramienta de investigación es necesario tener particular cuidado con los datos y con la forma en que se utilizan los datos, porque por supuesto eso es lo que vamos a explotar. Voy a empezar contándoles el origen del corpus de la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano, cuya liga pueden observar abajo de mano izquierda. Yo soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, y en un momento dado un alumno vino conmigo para trabajar una serie de textos que tienen que ver con la discusión sobre la naturaleza de los cometas que se producen en la segunda mitad del siglo XVII en México. Se trata en principio de 8 documentos que son desde libros a panfletos y folletos, que con excepción de la Libra Astronómica y Filosófica de Carlos de Sigüenza y Góngora, no habían conocido una edición académica posterior, además de buena calidad, posterior al momento en que habían sido producidos. En muchos casos, de hecho, los textos que sostienen que todavía que los cometas son de naturaleza terrestres, son textos que habían sido literalmente como desechados de la historia, porque bueno, como mantienen una hipótesis que perdió, entonces carecen de importancia. Pero en un punto queríamos trabajar con ellos y nos encontramos con el problema obvio de que estaban en distintos fondos dentro y fuera de México, y que además, como les decía hace un momento, en realidad se le daba escaso valor al texto porque se privilegiaba, por supuesto, el valor del libro antiguo, es decir, los panfletos tenían valor porque eran panfletos del siglo XVII, no porque lo que estuviera allá adentro tuviera alguna significación. Y además, pues, lo mismo que hemos venido sosteniendo, actualmente no hay nadie que tenga interés por publicar y por distribuir obras menores de cosas que hoy consideráramos completamente insensatas. Pero como queríamos trabajar con ellas, entonces decidimos hacer un esfuerzo para digitalizarlo. Y la forma en que decidimos digitalizar fue tratando de crear una herramienta que al mismo tiempo que sirviera para la difusión de los textos, permitiera una investigación tanto tradicional como no tradicional. Y cuando me refiero a no tradicional, quiere decir que tenía que ser una herramienta que permitiera automatizar ciertos procesos e incluir ciertas metodologías de cómputo para que entonces se pudieran obtener tipos de resultados diferentes, quizás, o otros medios para probar hipótesis que con la lectura directa y cercana de los textos se elaboraran. Hay una referencia de Schillingburg, que es del 96, que hoy veríamos lejanísima en la historia, pero que establecía, digamos, la función de una edición electrónica como una herramienta para que los estudiantes, los estudiosos en general de una obra, pudieran explorarla en todas sus dimensiones y que por lo tanto pudieran aprovechar el hecho de que fuera electrónica, es decir, que se pudiera anotar, que pudiera contemplar variantes textuales, que pudieran hacerse comentarios, etcétera. De manera que con esa base empezamos a pensar qué tipo de edición electrónica queríamos hacer. Decidimos no digitalizar en el sentido tradicional, es decir, decidimos que las fotografías no eran nuestra primera opción, sino que nuestra primera opción eran las transcripciones diplomáticas de los textos, porque lo que queríamos era justamente correr y hacer cosas con los textos, es decir, procesar los textos electrónicamente. ¿Cómo procesar los textos electrónicamente? La biblioteca es un proyecto que tiene ya casi 10 años y que comenzamos literalmente tratándonos de imaginar qué tipo de etiquetas podríamos utilizar para ubicar dentro de los textos y luego recobrar con la computadora los datos que nos interesaban. Hicimos un primer
una primera descripción de documento, que digamos que eran 30 categorías, me parece, que era un despropósito, eran redundantes, eran absurdas. La verdad es que meterse a esta cosa por primera vez es algo absolutamente demencial. Lo que decidimos después de conocer un poco más cómo se estaba trabajando en el mundo con las etiquetas es que había un consorcio que se llama TEI. TEI quiere decir Text Encoding Initiative, que había producido una serie de etiquetas estándar con la intención de utilizarlas prácticamente en cualquier proyecto, pero sobre todo en proyectos de libro antiguo. Las etiquetas originalmente fueron hechas para describir los textos y poco a poco han sido utilizadas para lo que los usamos nosotros, que es literalmente para procesar los textos. De manera que nosotros escogimos usar una serie de etiquetas bajo un modelo estandarizado que es el TEI Lite, y las que pueden ver ustedes de este lado son precisamente las etiquetas más importantes que utilizamos en el texto. Es decir, marcamos cuerpo, párrafo, división, para atrás, cuerpo, párrafo, división, términos, fechas, abreviaturas, nombres, citas textuales, referencias a títulos y análisis de los textos. Más o menos lo que la página transcrita, marcada, se ve más o menos así. Esto nos llevó, por supuesto, a la cuestión de la representación del texto y a la forma de cómo producir una indexación automática de los textos a partir de esto. Lo que estamos viendo son, por supuesto, la imagen del discurso eteriológico del nuevo cometa, tal y como es físicamente. Luego, la transcripción que aparece en la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano, y de este lado lo que tenemos es el texto marcado, es decir, la descripción de esto. Y entonces, como ustedes pueden ver, bueno, creo que no se ve mucho, pero esto dice frente a la página, folio, y luego el título del documento. Luego, esto es un término que es astronómico, que es cometa. Luego aparece una fecha. Luego aparece un nombre de una categoría que nos inventamos, que es divinidad católica, y que ha tenido muchos problemas. Un nombre que es persona, etc. Entonces, como pueden ver, nosotros utilizamos las etiquetas en primer lugar para hacer una representación digital del texto, es decir, lo que las etiquetas dicen ahí son dos cosas. Dicen, esto que está aquí es la portada del documento, y en la portada aparece, por supuesto, el título, el autor, etcétera, etcétera. Pero también dice, algunas de las palabras que están ahí tienen una función, es un nombre de persona, es un término astronómico, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque TEI fue pensado originalmente únicamente para representar el texto. Y nosotros lo que pensamos es que además de representarlo, podríamos procesar, es decir, instruir a la computadora para que recuperara las palabras marcadas y automatizara la presentación de los índices. Y entonces lo que vamos a ver ahora rápidamente son cómo aparecen los índices en la biblioteca. Si quieres el de cuerpo para que luego lo podamos ver. Podamos ver corazón. Si quieres ponlo. No se cargó bien. ¿En dónde estamos? Porque ya no sé. No se cargó. No se está, ¿esta es la que se está cargando? Sí. ¿Y la otra ya no se cargó? ¿La que está ahí al lado? Se cargó igual, ¿verdad? A ver, vete entonces, navega tú por los índices. Por el índice, ve al índice. Bueno, esa es la biblioteca. Estos son los índices, ahora que se carguen de este lado. ¿Por qué no se estarán cargando? Está muy extraño eso. Es el navegador. Es Explorer. Ah, ¿no tienes otro navegador? Una cosa decente ahí que pudiéramos ver.
Bueno, perdón por este pequeño problema. Pues vete a Chrome, ¿no? Y ábrelo en Chrome, abre todo en Chrome. Porque vamos a tener entonces problema con las visualizaciones también. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Paciencia, paciencia. Hablando del internet y sus problemas. Estoy pensando si cogemos nada más. A ver, si quieres, chécalo, porque ahí sí no tengo ni idea. Ya entró. Entonces vete a los índices. Por alguna razón no quiere entrar el otro. Esta es la portada de la biblioteca. Aquí estamos en los índices. Vete a los términos. Luego, bueno, ya le diste a términos. Dale, vuélvete a poner en términos y ponle términos cuerpo. Por favor. Ok. Y entonces nosotros marcamos cuerpo, y cuando marcamos cuerpo, en todos los textos nos aparece o nos lo recoge automáticamente y nos muestra el número de veces que en los textos donde cuerpo está marcado, dentro de los textos de la biblioteca, aparecen. Si luego nosotros vamos, por ejemplo, en el caso de hombro, es más bonito el de corazón, pero vamos al de hombro. En el caso de hombro, lo que vamos a tener es ya los datos específicos donde aparece, es decir, por ejemplo, en el discurso hecho sobre las significaciones de dos impresiones meteorológicas, en el folio 5, y luego más hacia abajo, en el folio 8 recto, y luego más, y ahí aparece 3 veces, como pueden ver, y luego en el folio 8 verso, y luego y nada más. Es decir, en un solo de los libros aparece 4 veces mencionado cuerpo. Si quieres nos regresamos y vamos a corazón, porque corazón es bonito. El proyecto en que se basa este marcado de cuerpo es que estamos comparando la retórica de hombres y mujeres. Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que la palabra corazón aparece en textos de mujeres, en la fundación del convento y en la relación de la fundación del convento antiguo de Santa Teresa, ¿no? Mientras que la palabra hombro aparece sobre todo en textos astronómicos. No hemos avanzado, hasta ahora solo hemos marcado 4 textos con cuerpo, seguiremos avanzando, pero la idea de presentarles esto es justamente ver cómo esas etiquetas son recuperadas de manera automática por la biblioteca y nos permite ver la estadística general y después observar cómo aparecen los datos específicos. No es lo único que hemos hecho también otra cosa. Visual PDF, el de las visualizaciones, porque es el que sigue. Creamos otra herramienta, es que creo que me preocupa a ver si carga. No tenemos otro navegador que no sea Internet Explorer. A ver qué pasa. Ay, a ver si aquí quiere. Aquí. Si yo todo lo traía bien en la otra. A ver si aquí sí se quiere ver. Aquí está.
Conéctala con nosotros. Sí, pero no se va a poder. Bueno, entonces regrésate a la presentación. Bueno, es una desgracia porque no nos permite ver las visualizaciones que por alguna razón de la programación no corre. El siguiente, si quieres, no corre, pero lo que hicimos fue una herramienta de visualización que nos produce más o menos resultados como este que podemos ver aquí. Esta es una visualización de todos los términos marcados en la biblioteca y entonces, como pueden ver, los términos que más aparecen es Dios, Sol, Luna, Tierra, Orden del Carmen, Marte, Mercurio, Nueva España, Convento, Luna. Esta herramienta es interesante en buena medida porque nos permitió notar errores de marcación. Sol no debería aparecer 2 veces, Mercurio no debería aparecer 2 veces, pero bueno, es un proceso en que quizás la mayor parte del tiempo de un proyecto digital se gasta en corregir los datos. Y entonces estas herramientas nos permitieron corregir los datos, pero al mismo tiempo nos permiten ver de manera, en un primer impacto, cómo se observa los datos rescatados de los textos. La herramienta que está, si sustituyen las 3 Ws, es visual.bdpn.unam.mx, permite ver y recuperar las visualizaciones por libro, por conjuntos de libros y en distintas formas de visualización. No solo hemos hecho eso, este proyecto lo que intentaba era indagar las relaciones de conocimiento en los libros de la biblioteca. La pregunta que intentábamos responder era qué libros habían leído, qué libros estaban refiriéndose y cuáles eran los libros comunes a todos los que participaron en la controversia sobre la naturaleza de los astros, sobre la naturaleza de los cometas. Es la red completa de la biblioteca y los 2 nodos más grandes corresponden al discurso etereológico del nuevo cometa de Fray Diego Rodríguez y todavía más grande a la libra astronómica y filosófica de Sigüenza. Luego, estos 2 son justamente separados porque la controversia acerca de la naturaleza de los cometas tiene 2 momentos. El primer momento es en 1652, es el discurso etereológico, Bonilla y Ruiz que le responden, bueno, no le responden, pero hablan acerca de la naturaleza de los cometas en un sentido diferente. Y esta es la de 1680, y este es el nodo de Sigüenza, y estos son los nodos de quienes, ahí sí, le responden a Sigüenza, es decir, son Quino, Salmerón y Castro, y el otro, no, Martín de la Torre, que son los 3 que le responden a Sigüenza. Es interesante porque esto nos permitió, por ejemplo, proponer la hipótesis de que el acceso a las fuentes de conocimiento estaba del lado de los universitarios, porque estos 2 son universitarios y el resto no, y además estos proponen una tesis, la tesis de que los cometas son supralunares, frente a los otros que siguen considerando los cometas como un fenómeno meteorológico. Y entonces estas visualizaciones permiten formular algunas hipótesis sobre cómo se comporta la introducción de nuevas ideas, ¿no? Finalmente lo que hicimos fue, es la misma biblioteca, los mismos nodos de los textos, preguntándonos qué tenían en común. Y si bien no todos leyeron los mismos textos, en común están todos estos libros, en el caso de Sigüenza y Fray Diego Rodríguez, y en el caso del resto de la biblioteca hay que agregar los tópicos de Aristóteles. Lo que es interesante es que en realidad toda la discusión sobre la naturaleza de los cometas gira no como creía, por ejemplo, Trabulce, que examinó estos textos, no tanto alrededor de los textos de Galileo o de Newton o de los grandes teóricos de la nueva astronomía, sino en realidad
de Aristóteles, de Galeno, de Plinio, de la Biblia, de Alberto Magno y de tres astrónomos españoles, Bartolomé Barrientos, Núñez de Zamora y Fernández Rajo, ¿no? Es decir, en realidad la discusión no es una discusión sobre las tesis más novedosas, sino en realidad una discusión sobre la historia de la discusión de los cometas. En suma, y antes de hablarle de las colecciones que se están agregando a la biblioteca, nosotros utilizamos los datos que marcamos originalmente en los textos con TEI y que procesamos de distintas maneras para obtener los resultados que les he presentado hasta ahora. Lo que sigue de la biblioteca es generar colecciones. Para el tema del cuerpo estamos generando una colección junto con el ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que tiene un corpus de escritos de mujeres, que es justamente con el que vamos a comparar el corpus de la biblioteca, que está escrito fundamentalmente por hombres, cómo se da la utilización de cuerpo en la retórica de uno y otros. Hemos iniciado una colección de lunarios también, que es afín al proyecto, y hemos empezado a generar una colección que le hemos puesto Telúrica guatemaltensis, porque es una investigación sobre los documentos sobre terremotos en Guatemala en el siglo XVIII. En suma, digamos, sintetizando lo que he dicho aquí, es posible, y no solo posible, sino deseable, pensar el acervo como centro de investigación, y por lo tanto hay que ir un paso más allá de la digitalización, pensando en la posibilidad de la recuperación de los datos, la utilización de los datos, el marcado de texto, entre otras cosas. Muchas gracias.